Bien, bueno, pues buenos días a todos, buenas tardes allá en España. Bueno, estoy muy contento con presentar a la ponente del día de hoy, Cristina Rodríguez Perales. Cristina está en la Universidad de Almería y está iniciando su doctorado bajo la dirección de Juanjo Moreno y Francisco Mañas. Mañas, no confundir con el otro Mañas. Este, y bueno, nos va a hablar de polinomios de Charlier generalizados. Cristina, muchas gracias por aceptar la invitación y adelante. Bueno, en primer lugar, pues me gustaría dar las gracias a la red por darme la oportunidad de presentar este trabajo y bueno, también a la profesora Galina Filipuk, ya que bueno, este trabajo lo hemos desarrollado conjuntamente durante una estancia de investigación que realicé allí, en Varsovia, en la primera parte de este año. Bien, bueno, para situarnos un poco en el problema que pretendemos abordar, pues voy a comenzar realizando una breve introducción sobre polinomios ortogonales y sobre las ecuaciones de P-Levé, para luego ya pasar a ver cuál realmente es ese problema que queremos abordar. Y viene a ser estudiar cierta conexión entre los coeficientes de la relación de recurrencia, que es una de las propiedades principales para polinomios ortogonales, y algunas ecuaciones de P-Levé. Ya veremos cuáles de ellas. Bien, lo que vamos a hacer realmente, pues para estudiar esa conexión de los coeficientes de la relación de recurrencia, pues será considerar un sistema diferencial, ese será el problema principal, y ese sistema diferencial que satisface esos coeficientes, veremos cómo podemos reducir ese sistema a una ecuación diferencial de segundo orden, y veremos que esa ecuación de segundo orden diferencial es la que podemos relacionar con las ecuaciones de P-Levé. Para ello, pues vamos a utilizar parte de un método geométrico que aborda el estudio de propiedades geométricas de ecuaciones de P-Levé y bueno, se conoce como regularización del sistema. Luego ya pasaré a abordarlo más detalladamente. Y bueno, finalmente pues veremos las principales referencias y comentar pues que este trabajo ha sido enviado a una revista para su consideración. Vale, pues entonces ya podríamos comenzar pues, viendo algunas de las primeras definiciones que uno empieza a estudiar cuando comienza a estudiar teoría de polinomios ortogonales. Si recurrimos a la literatura clásica, pues por ejemplo, un manual que podríamos tomar sería el libro de Istiara, y una de las primeras definiciones que nos encontraríamos pues sería la de funcional de momentos, y bueno, pues dada una sucesión de números complejos, tendríamos que una aplicación L que verifique las dos siguientes propiedades, pues se denomina como funcional de momento. Y a esa sucesión de elementos nusu n, pues se le conoce como momentos de orden n a cada uno de esos elementos. Bien, ya una vez que tenemos esa definición, pues ya podemos definir a una sucesión de polinomios ortogonales como una sucesión de polinomios respecto al funcional, verificando las siguientes tres propiedades. La primera, pues que el polinomio P sub n pues, de grado n, que al evaluar en L el producto de dos polinomios es cero si m es distinto de n, y finalmente, pues que la evaluación del polinomio P sub n al cuadrado es distinto de cero. Bien, una vez que ya tenemos esa definición, pues algo que podemos ver es las diferentes normalizaciones que podemos tener para una sucesión de polinomios ortogonales. En este caso, pues si consideramos que la evaluación del polinomio al cuadrado en L es 1, pues a esa sucesión la denominaremos como sucesión de polinomios ortonormales. Que, bueno, pues se puede expresar del siguiente modo. Tendremos que es una sucesión de polinomios ortonormales si se verifica la siguiente propiedad. Bien, una vez que ya tenemos eso, pues la siguiente propiedad, el siguiente resultado, pues es ampliamente conocido, es la relación de recurrencia a tres términos. Bueno, si tenemos una sucesión de polinomios, pues tendremos que tres elementos de la sucesión consecutivos, pues verifican la siguiente propiedad con pues, las siguientes condiciones iniciales. Bien, ahora si nos particularizamos al caso de una sucesión de polinomios ortonormales, pues la relación de recurrencia se puede escribir de la siguiente forma, donde no aparecen los coeficientes a sub n más 1, b sub n
y a su n. Además, si lo que consideramos es la sucesión, es una sucesión de polinomios ortogonales mónicos, es decir, que el primer coeficiente, el coeficiente líder, sea igual a 1, pues esa relación de recurrencia se escribe del siguiente modo. Bien, ahora tenemos que fijarnos porque estos coeficientes, b sub n y a sub n cuadrado, van a ser protagonistas del siguiente trabajo. Nosotros lo que vamos a hacer en este trabajo es ver cómo esos coeficientes, b sub n y a sub n cuadrado, vamos a ver qué sistema diferencial verifican y ese sistema diferencial es el que vamos a reducir a una ecuación que veremos en la conexión con ecuaciones de Pinlevy. Esto pues lo vamos a hacer para la familia de polinomios generalizados de Charlier. Así que el siguiente paso, pues si recordamos, los polinomios de Charlier pues son aquellos que son ortogonales respecto al siguiente peso y pues la relación de ortogonalidad viene dada de la siguiente forma. Bueno, donde A pues es un valor positivo. Bien, nosotros vamos a considerar una generalización de estos polinomios, es decir, vamos a añadir ahora un parámetro beta al peso de la siguiente forma. Vamos a añadir a ese peso pues el Pohammer de un parámetro beta positivo. Y entonces de esa forma, bueno, aquí ya pues estamos denotando esa dependencia con respecto a beta y pues la relación de ortogonalidad es la siguiente. Como ya comentaba, pues los coeficientes de la relación de recurrencia que satisfacen estos polinomios que son ortogonales con respecto al siguiente peso es en los que estamos interesados. Y el objetivo, pues eso, encontrar conexión con la ecuación de Pinlevy número 3 y la número 5. Una vez que ya hemos visto un poco los conceptos básicos sobre polinomios ortogonales que nos hacen falta, pues podemos pasar a realizar una breve introducción sobre las ecuaciones de Pinlevy. Para ello, pues en un primer lugar lo que tenemos que recordar es que si tenemos una ecuación diferencial no lineal, entonces nos pueden aparecer singularidades que dependan de las condiciones iniciales. A esas singularidades que dependen de las condiciones iniciales, pues las vamos a llamar singularidades móviles. Pero hay que distinguir entre los diferentes tipos de singularidades que nos pueden aparecer. Si, por ejemplo, tomamos la siguiente ecuación diferencial, vemos que la solución general de la ecuación viene dada de la siguiente forma. Bien, aquí podemos fijarnos que en z igual a 0 nos aparece una singularidad móvil que en este caso es un polo. Y bueno, vemos que esa constante, no lo he comentado, pero esa constante c que nos está apareciendo aquí en la solución general, pues es una constante que depende de las condiciones iniciales del problema. Pero también pues, nos pueden aparecer otro tipo de singularidades que no sean polos, como en esta ocasión. Nos pueden aparecer puntos que sean más complicados. Por ejemplo, si nos fijamos en esta ecuación diferencial, la solución general viene dada de la siguiente forma. Claro, en esta ocasión, en z igual a c, donde c vuelve a ser una constante de integración que va a depender de las condiciones iniciales, ¿qué ocurre? Ya no es un polo, es un punto más complicado, un punto crítico o un branch point. Entonces, claro, esta distinción resulta fundamental para ver qué son las ecuaciones de Pinlevy. Y es que la pregunta que, bueno, lo que se plantearon algunos matemáticos a finales del siglo XIX, pues fue estudiar qué ecuaciones diferenciales no lineales no poseían puntos críticos. No poseían puntos críticos dependiendo de las condiciones iniciales. Es decir, lo que estaban imponiendo es que las únicas singularidades móviles que estaban permitiendo eran polos. A esta propiedad se la llamó como propiedad de Pinlevy. Es decir, se buscó ver qué ecuaciones diferenciales pues satisfacían dicha propiedad, que las únicas singularidades móviles fueran polos, es decir, que no tuvieran puntos críticos móviles. Cuando se consideraba para ecuaciones diferenciales de primer orden, resultó que las únicas ecuaciones que verificaban esto eran lineales. Sin embargo, donde ya aparecía un mayor interés era cuando se consideraban ecuaciones diferenciales de segundo orden.
Y el problema, pues realmente se convirtió en ver qué ecuaciones diferenciales de segundo orden del siguiente modo, donde R pues, es una función racional, qué ecuaciones de este tipo verificaban esa propiedad de Penlevé de que no persiguiesen puntos críticos móviles. Cuando se plantearon esto, pues Penlevé y algunos de sus estudiantes vieron que realmente, bueno, encontraron en un primer lugar 50 ecuaciones diferenciales que verificaban esta propiedad, pero se dieron cuenta posteriormente que de esas 50 ecuaciones, pues había 44 que se podían reducir o a ecuaciones lineales o a otras ecuaciones que ya estaban ampliamente estudiadas o que se podían reducir a algunas de las otras 6 ecuaciones. Entonces, realmente se quedaron con que había 6 ecuaciones, que son las que han dado lugar a las 6 ecuaciones de Penlevé, cuyas soluciones pues, se las conoce como trascendentales de Penlevé. Y pues estas ecuaciones, que son 6, pues aparecen en gran cantidad de contextos y pues resultan muy relevantes en diferentes áreas de ciencia, como puede ser en mecánica estadística o en matrices aleatorias. Bien, esas 6 ecuaciones, pues a continuación las listo, son las siguientes, donde podemos ver pues, que verifican esa forma. Son ecuaciones de segundo orden, diferenciales, donde tenemos que la segunda parte de la igualdad pues, son funciones racionales, donde pues, aparece la primera derivada de la función. Y bueno, comentar también pues, que tienen 4 parámetros complejos. Y nosotros en este trabajo vamos a buscar la conexión con ecuaciones de Penlevé con la número 3, que está de aquí, y con la número 5. La siguiente lo escribo. Nosotros pues vamos a considerar esa ecuación número 3 y la ecuación número 5, donde pues vamos a distinguir los parámetros pues, con un subíndice. Para la Penlevé número 3 ponemos el subíndice 3 y para la 5 pues el subíndice 5. Vale, entonces ya una vez que hemos visto un poco esa introducción sobre polinomios ortogonales y ecuaciones de Penlevé, ya pasaríamos a ver ese problema que queremos resolver. El problema, pues como comentaba anteriormente, va a ser considerar un sistema diferencial formado por 2 ecuaciones diferenciales de primer orden y vamos a ver cómo lo podemos reducir a una única ecuación diferencial de segundo orden y a esa ecuación diferencial es la que vamos a buscar conexión con las ecuaciones de Penlevé. A ese problema de encontrar conexión dada una ecuación de segundo orden con las ecuaciones de Penlevé, pues en alguna literatura se le conoce como problema de equivalencia de Penlevé, es decir, buscar esa conexión, esa equivalencia con una de esas 6 ecuaciones famosas de Penlevé. Y bueno, pues recordar pues que en nuestro caso va a ser justamente para los coeficientes de la relación de recurrencia de los polinomios generalizados de Charlier. Así que, claro, la primera cuestión que tenemos que abordar es cómo vamos a formar ese sistema diferencial. Para ello, pues, por un lado, vamos a comenzar considerando esos coeficientes de la relación de recurrencia a su n cuadrado y b sub n como funciones del parámetro que aparecía en el peso, que en este caso era una A, y vamos a ver que satisfacen un sistema tipo toda, ahora profundizaré sobre ello, y por otra parte utilizaremos un resultado que nos da relaciones entre los coeficientes a sub n y b sub n, que son 2 relaciones de ecuaciones en diferencia, y ya finalmente, combinando ambos resultados, es cuando formamos nuestro sistema diferencial. Una vez que tengamos ese sistema diferencial, ¿qué va a ocurrir? Cuando reduzcamos ese sistema diferencial a la ecuación diferencial de segundo orden, va a ocurrir que esa ecuación no es para nada sencilla, sino que es una ecuación muy, muy laboriosa y bastante complicada. Entonces, realmente, lo que queremos ver es cómo esa ecuación de segundo orden, cómo
cómo la podemos transformar en una ecuación más sencilla. Entonces, realmente vamos a partir de ese sistema diferencial y el objetivo primero es encontrar transformaciones que nos lleven ese sistema diferencial a uno más sencillo. Ese es uno de los primeros puntos que tenemos que ver. Una vez que ya hayamos reducido ese sistema diferencial a uno más sencillo, es cuando ya ese sistema sencillo lo reducimos a una ecuación que encontramos conexión con la de Epstein-Levy. Así que bueno, pues vamos a empezar viendo la primera herramienta que vamos a utilizar, que es el sistema de Toda. Y bueno, ese resultado que aquí lo estoy poniendo se puede encontrar, por ejemplo, en este artículo de Banach de 2018, y lo que viene a decirnos es que si tenemos una medida positiva nu en la línea real y que todos sus momentos existan, cuando modificamos esa medida del siguiente modo, es decir, introducimos un parámetro z, aquí hay un tipo, es nu, sin su índice, pues cuando tenemos una medida de la siguiente forma, donde hemos introducido ese parámetro z, pues tendremos que los coeficientes de la relación de recurrencia de los polinomios que son ortogonales con respecto a esta medida, esos coeficientes a sub n y b sub n, verifican el siguiente sistema, donde pues se está derivando respecto a ese parámetro que hemos introducido nuevo, z, y se imponen como condiciones iniciales que ese coeficiente a sub 0 cuadrado pues sea 0. Para realizar la prueba de este resultado, primero nos hace falta el siguiente lema, también del mismo artículo, se puede encontrar allí, que nos dice pues, que si tenemos una sucesión de polinomios ortogonales mónicos respecto a la medida de esta forma, esta nueva medida que hemos modificado, si todos los momentos existen, pues tenemos lo siguiente, y es que la derivada con respecto a z de ese polinomio pues es del siguiente modo, es decir, de la forma menos el coeficiente a sub n al cuadrado, dependiendo de z en esta ocasión, ya que hemos introducido ese parámetro z en la medida, por el polinomio de grado n-1. Bien, vamos a ver la demostración de ambos resultados, que no son muy complicadas, pero para ello, en un primer lugar, vamos a hacer esta aclaración sobre la notación. Y bueno, simplemente es que si nosotros tenemos una sucesión de polinomios ortonormales, que lo podemos escribir pues, de la siguiente forma, donde el coeficiente líder pues, es gamma sub n, si tomamos la relación de recurrencia, pues es rápido ver que ese gamma sub n, pues, comparando coeficientes, vemos que a sub n más 1, pues se puede expresar como gamma sub n partido el gamma sub n más 1. De aquí, pues claro, vemos rápido que el polinomio mónico va a ser el ortonormal dividido entre ese coeficiente líder, y eso nos lleva a ver que la siguiente integral pues toma el valor de 1 partido gamma n cuadrado. Eso lo necesitamos en la prueba. Vale, pues vamos a pasar a ver primero este primer resultado que se puede encontrar en ese artículo, y para ello pues partiríamos de la relación de ortogonalidad con respecto a esa medida que hemos tomado como una variación de la original, ya que hemos incluido ese parámetro z, y bueno, realizando la derivada con respecto a z, pues vemos que realizando la derivada del producto, pues podemos descomponer la integral en estas dos integrales, y si analizamos, bueno, que eso es igual a 0 debido a la relación de ortogonalidad, y si ahora nos fijamos, pues tenemos que analizamos la primera integral y vemos que como el polinomio es mónico y es dado de la siguiente forma, cuando realicemos la derivada con respecto a z, pues tendremos que el polinomio, o sea, esa derivada es un polinomio de grado n-1, y por tanto la integral pues es 0 precisamente entre k, pues entre 0 y n-2. Para la segunda integral pues podemos razonar de forma similar, ya que por ortogonalidad pues tendremos que para k entre 0 y n-2 nos da 0. Así que pues podemos considerar el caso k igual a n-1, que sería justamente el que tenemos aquí,
Y bueno, si analizamos la primera integral, pues veríamos que esa derivada del polinomio, pues realmente se puede escribir del siguiente modo, como el polinomio irá de n-1 por un coeficiente que va a depender de z, y bueno, si sacamos ese coeficiente fuera de la integral ya tendríamos lo que vale, que es el coeficiente dependiendo de z partido pues gamma de n-1 al cuadrado, que es lo que acabamos de ver antes. Por otro lado, pues de la segunda integral, pues vemos que nuevamente, por lo que acabamos de ver antes, pues es 1 partido gamma n cuadrado. Ahora ya, sustituyendo esos valores, igualando a 0, pues llegamos que ese coeficiente que dependía de z realmente es ese coeficiente menos a sub n de z. Y ya, pues concluiríamos lo que buscábamos. Una vez que tenemos ya ese lema para probar el sistema de todas, pues lo que vamos a hacer es partir de la relación de recurrencia a 3 términos y bueno, si realizamos la derivada con respecto a z, desarrollamos esos productos y bueno, pues tendríamos la siguiente expresión. Ahora, como acabamos de ver cómo es la expresión de la derivada del polinomio n con respecto a z, pues sustituyendo lo que acabamos de ver llegaríamos a esta expresión. Y ya de aquí, pues simplemente nos basta con sustituir este primer x por p en grado de n-1 por la relación de recurrencia, llegaríamos a esta expresión y comparando términos, pues ya tendríamos lo que queríamos probar, que es el sistema de todas, que son estas dos ecuaciones. Justamente esta primera y esta segunda. Bien, ahora pues fijémonos para los coeficientes. Nosotros estamos considerando precisamente los polinomios de Charlier generalizados, que vimos que son no ortogonales con respecto al siguiente peso. Vemos que ese peso pues, se puede escribir de la forma que hemos visto que se verifica el sistema de todas, y para ello pues simplemente es necesario realizar este cambio de variable. Entonces, si realizamos ese cambio de variable, pues ya tendríamos el sistema de todas que tenemos en nuestro caso para los polinomios de Charlier generalizados. Simplemente pues realizando ese cambio de variable, este sería nuestro sistema de todas para los polinomios de Charlier generalizados. Bien, ahora por otra parte, ese era lo primero que nos hacía falta para obtener el sistema diferencial. Por otra parte, pues vamos a hacer uso de estas dos relaciones de un artículo de Banach y Smet de 2012, donde estudiaban propiedades precisamente para estas generalizaciones de los polinomios de Charlier y también para los Meiner. Y bueno, el resultado pues nos establece estas dos conexiones entre los coeficientes de la relación de recurrencia con estas condiciones iniciales donde pues tenemos involucrada la función modificada de Bessel. Ahora ya combinando esos dos resultados, la relación, el sistema de todas y este resultado anterior que hemos visto, pues si de aquí, de esta primera ecuación, despejamos ese b sub n-1, pues tendríamos este valor, y ya sustituyendo en la primera ecuación del sistema de todas, pues esta sería nuestra primera ecuación del sistema diferencial. Por otra parte, de la segunda ecuación, pues si despejamos a sub n cuadrado y a sub n del siguiente modo, a sub n más 1 cuadrado de esta forma, y por otra parte, de la primera ecuación despejamos así, despejando a sub n cuadrado, combinando ambos valores, pues llegamos a esta ecuación, que va a formar nuestra segunda ecuación de nuestro sistema diferencial. Para simplificar la notación, pues al parámetro A, que era el que aparecía en el peso de los Charlier generalizados y es con respecto al que estamos derivando, pues lo vamos a denotar como T, y pues para simplificar al coeficiente a sub n cuadrado lo denotamos por Q y a b sub n por P. Entonces realmente el sistema diferencial nos queda del siguiente modo, donde estamos derivando con respecto a T, pero recordemos que es el parámetro que nos aparecía en el peso inicialmente, y cuando nos aparezca Q, pues será ese coeficiente de la relación de recurrencia y P será B sub n.
Bien, una vez que ya tenemos ese sistema diferencial, como ya comenté previamente, queremos encontrar conexión con las ecuaciones de Pinley. Para ello, vamos a recurrir a parte de un método geométrico que ha sido estudiado recientemente por autores como Galina Philippuk, Stokes y Damay, y que se basa en estudios anteriores, en trabajos pioneros como este trabajo de Okamoto y otros trabajos de Sakai y Matan, Takano y Matsumiya. Básicamente, estos métodos geométricos, nosotros nos vamos a quedar con la parte de regularizar el sistema. Y regularizar el sistema, pues, va a consistir en considerar un espacio en el que el sistema no presente indeterminaciones. Indeterminaciones será, pues, vamos a estudiar los puntos en los que no aparezcan indeterminaciones del tipo 0 partido 0. Y bueno, antes de ello, pues tenemos que tener en cuenta que Q y P en nuestro sistema diferencial, lo que queremos realmente es que verifiquen la propiedad de PNB. Y para ello, pues tenemos que tener en cuenta que podemos admitir que presenten polos dependiendo de las condiciones iniciales. Es decir, y para considerar esos polos, para permitir que Q y P pudieran presentarlos, ya que la propiedad de PNB los permite, pues lo que vamos a hacer realmente es, en vez de trabajar en el espacio C por C, en vez de trabajar en el espacio complejo, nos vamos a ir al espacio complejo proyectivo P1 por P1, donde ya pues estaríamos permitiendo esos polos. Para poder trabajar en ese espacio de forma sencilla, pues recurrimos a utilizar 4 cartas, que vienen dadas, pues son la original, que es trabajar en QP minúscula, y 3 cartas nuevas, que aparecen, pues, de considerar la inversa de esa Q y esa P minúscula en un primer lugar, y es esas cartas mayúsculas las que permiten, pues, justamente considerar esos polos. Así que realmente vamos a tener que considerar ese sistema diferencial en las 4 cartas, es decir, vamos a considerar 4 sistemas diferenciales donde los otros 3 nos van a aparecer justamente de realizar estos cambios de variables. Una vez que tengamos ese sistema, esos 4 sistemas, lo que estudiaremos pues será cuándo se anula el numerador y el denominador al mismo tiempo. Y veremos cómo podemos eliminar esos puntos de determinación. Para eliminarlo, lo que vamos a hacer pues va a ser recurrir a una técnica que es de geometría algebraica, que se conoce como blow-up. El blow-up, pues, desde un punto de vista algebraico, va a resultar simplemente en realizar 2 cambios de coordenadas, donde cuando tengamos un punto de indeterminación de la forma AB, de esta forma, pues tendremos que realizar, por un lado, este cambio de variable y, por otro lado, este segundo cambio de variable. Entonces, realmente lo que se hace es introducir 2 nuevas cartas y vamos a sustituir este punto original que teníamos, AB, realmente lo estamos sustituyendo por una recta. Si nos damos cuenta, al hacer este cambio, ese punto se está cambiando por una recta, que justamente en las cartas minúsculas va a ser la recta v sub i igual a 0, mientras que en las cartas mayúsculas pues coincide que es la recta v sub i mayúscula igual a 0. Cuando hayamos realizado esos cambios de variables en el sistema diferencial, pues vamos a llegar a 2 nuevos sistemas diferenciales, porque estamos considerando esas 2 cartas. Entonces, para ver si hemos conseguido eliminar esas indeterminaciones, es decir, para ver si esos nuevos sistemas son regulares, pues vamos a estudiar si en ese espacio que nos ha sustituido al punto, es decir, si en esa recta, en estas 2 rectas, no aparecen puntos. Es decir, si nos aparecen indeterminaciones que tengan la segunda coordenada igual a 0, querrá decir que no hemos resuelto realmente la singularidad, sino que nos siguen apareciendo. Entonces, ese sistema todavía no es regular y tendremos que ver cuáles son precisamente esas indeterminaciones y volverle a realizar justamente estos mismos cambios de variables, es decir, volvemos a repetir el procedimiento del blow-up. Sin embargo, si llegamos a un sistema que no presente indeterminaciones de esa forma, es decir, indeterminaciones en esas rectas, pues ya tendríamos el sistema regularizado.
Así que nosotros lo que vamos a hacer, pues a esos sistemas que sí sean regulares, los vamos a denotar como sistemas en las cartas finales. Ya si pasamos a nuestro problema, después de esta introducción de cómo funciona el método, polinomios ortogonales y ecuaciones de PNLB, pues ya sí pasaríamos justamente a nuestro problema. Entonces recordamos, estamos partiendo de este sistema diferencial Q y P son los coeficientes de la relación de recurrencia para los polinomios de Chalais generalizados y vamos a ver cómo podemos llevarlo a otro sistema más sencillo que se pueda reducir a una ecuación de segundo orden, que esa ecuación es la que vamos a encontrar conexión con la PLB 3 y la 5. Bien, si nos fijamos, pues en un primer lugar habría que ver cuáles son los puntos de determinación de este sistema y de los otros 3 sistemas que nos aparecen en las otras 3 cartas. Pues vemos que tenemos estos 4 puntos de indeterminación y bueno, aquí t se está considerando como un parámetro donde t tiene que ser distinto de 0 y nos aparecerían estos 4 puntos. Así que, como he comentado, pues vamos a realizar el proceso de regularización, que es ir buscando nuevos sistemas donde ya no nos aparezcan indeterminaciones con la segunda coordenada igual a 0 y para ello pues utilizamos la técnica del blow up. Así que pues tenemos que realizar el blow up a esos 4 puntos. Partimos del primer punto y bueno, si realizamos ese primer cambio de variable en las cartas minúsculas, llegamos a este sistema. Este sistema pues no es complicado, es bastante sencillo. Y bueno, resulta que tras realizar este blow up es regular, ya es regular en esa recta V1 igual a 0. Sin embargo, si realizamos el otro cambio de coordenadas, el otro cambio de variables, perdón, y llegamos a este sistema. Este sistema, en este caso, es regular en V es 1 igual a 0, pero tiene algo más interesante que el anterior, y es que el lado derecho es polinomial en las variables U1 o V1. Claro, esto ya es un sistema bastante sencillo que cuando lo reduzcamos a una única ecuación que va a ser de segundo orden, esa ecuación ya sí se va a poder encontrar de forma sencilla conexión con la ecuación de PNLB número 3. Para el punto P2, pues cuando realizamos esa primera transformación de blow up, pues obtenemos en este caso dos sistemas diferenciales con estructuras similares a la anterior. En las cartas minúsculas obtendríamos este sistema, que nuevamente es regular, y en las mayúsculas obtendríamos este sistema. Pero nuevamente nos interesa más el segundo, ya que al ser polinomial en las coordenadas U2 y V2, pues le vamos a encontrar fácilmente la conexión a la ecuación que surge de reducirlo, vamos a encontrar fácilmente la conexión con la ecuación de Penleve. Además, destacar como una propiedad relevante que ambos sistemas diferenciales, tanto este como este de aquí que acabamos de llegar, verifican que se pueden escribir como de forma hamiltoniana, es decir, se pueden escribir verificando la siguiente propiedad para el primer sistema, para una función h1 que es de la siguiente forma y para el segundo sistema, pues considerando una h2 del siguiente modo. Esta propiedad pues resulta relevante porque las ecuaciones de PNLB se pueden escribir como del siguiente modo, como sistema hamiltoniano. Vale, pues hasta el momento hemos regularizado los dos sistemas que venían del punto P1 y P2, pero nos quedan dos puntos. Cuando pasamos al punto P3, que es este, ¿qué ocurre? Porque cuando realizamos el primer blow up, el primer cambio de variable, pues no llegamos a un sistema regular, en este caso. Nos aparecen más indeterminaciones. Y pues tenemos que volver a realizar otro blow up, pero no llegamos a un sistema regular, sino que tenemos que incluir esta nueva transformación, que hasta el momento no la había comentado, que la utilizó por primera vez Takano en uno de sus trabajos que había mencionado anteriormente. Y a esta transformación pues la vamos a llamar como twist y la podemos utilizar principalmente pues, cuando nos aparezca un punto de indeterminación cuya primera coordenada pues, no sea 0, no se anula.
Es cuando realizamos estas 5 transformaciones, cuando llegamos a un primer sistema que es regular. Y bueno, si nos damos cuenta, al realizar toda la composición de estas transformaciones, la transformación que realmente estamos aplicando para ir desde el primer sistema hasta el que es regular, realmente es la siguiente. ¿Qué pasa? Que el sistema diferencial al que llegamos en esta ocasión no es sencillo, como al contrario que ocurría para los puntos P1 y P2, sino que en este caso llegamos a un sistema que es bastante laborioso. No estoy mostrando el sistema que llegamos en las otras cartas porque no es más sencillo que este, es bastante complicado, donde los numeradores pues no los incluyo, pero son polinomiales verificando las siguientes igualdades. Para el punto P4 pues ocurre algo similar. En esta ocasión pues es tras realizar estos dos blow-up y un twist cuando llegamos a un sistema diferencial que es regular. Pero claro, si nos damos cuenta, este sistema es incluso más complicado que al que hayamos llegado anteriormente. Y si lo quisiéramos reducir a una ecuación diferencial, a una única de segundo orden, pues nos saldría una ecuación pues, muy, muy complicada. Así que lo siguiente que nos planteamos es, vale, tenemos dos sistemas, hemos llegado a dos sistemas, el que tenemos en coordenadas U1, V1 y U2, V2, que ahora veremos posteriormente, los podemos reducir a la ecuación de PLB número 3 y número 5. Lo veremos más adelante. Pero, ¿qué podemos hacer con estos dos sistemas nuevos que hemos obtenido que son muy complicados? Entonces, lo que nos planteábamos es, ¿y si volvemos a realizar todo el proceso de regularización para esos dos sistemas? Es decir, consideramos nuevamente esos sistemas en las 4 cartas y vemos todas sus determinaciones y realizamos todo el procedimiento. Vamos a ir obteniendo nuevos sistemas en nuevas cartas y lo que veíamos es, bueno, pues podemos ir intentando elegir algunos de esos sistemas que nos van apareciendo, de modo que al final, pues de alguna manera podamos llegar a alguno que sea sencillo. Así que eso es lo que nos planteamos ahora, volver a repetir ese proceso de regularización para esos nuevos sistemas que hayamos llegado. Para el sistema que hayamos tenido del punto P3, ocurre que tenemos que realizar toda esta serie de transformaciones que realmente son esta transformación, si las componemos. Y bueno, llegamos a un sistema regular después de haber realizado esa nueva iteración del procedimiento, pero ocurre que vuelve a ser un sistema complicado. Volviendo a mirar este sistema y volviendo a repetir el procedimiento, pues vemos que realizando estas transformaciones llegamos a un sistema que ahora sí es un sistema algo más sencillo que el anterior que acabamos de ver, aunque sigue sin ser polinomial en el lado derecho. Así que, pues volvemos a repetir el procedimiento y aquí es donde vemos que realizando estas últimas transformaciones, si realizamos esta transformación, volvemos precisamente al sistema U1, V1 que teníamos al principio. Pero si realizamos esta segunda transformación, llegamos al sistema U2, V2. Claro, lo más interesante de llegar justamente a esos dos sistemas es que, aunque nosotros hemos necesitado pasar por muchas transformaciones, o sea, hemos tenido que pasar hasta por 15 transformaciones para llegar a un sistema sencillo que nos permita encontrar la conexión con la PLB, lo interesante es que como hemos vuelto precisamente a los sistemas U1 y V1 y U2 y V2, lo que nos dice eso es que toda la composición de esas transformaciones, que ha sido hasta 15 transformaciones, toda esa composición es justamente una transformación sencilla. Entonces, aunque nosotros hemos tenido que realizar todo ese paso y todas esas transformaciones para llegar al sistema final, realmente todas esas transformaciones, si las componemos, es una transformación muy sencilla. Para resumir un poco lo que llevamos hasta el momento, pues lo que tenemos es que teníamos un primer punto y partíamos del sistema en coordenadas QP y ocurría que tras realizarle el primer blow-up,
Llegamos a un sistema que vimos que era polinomial en el lado derecho y veremos que si lo reducimos a la variable u1, podremos encontrar conexión con la ecuación de PNB número 3, pero si la reducimos a la variable v1, vamos a llegar a la PNB número 5. Para el punto P2 ocurría algo totalmente análogo. Los sistemas tenían estructuras similares y vamos a poder también encontrar conexión con la PLB3 y la PLB5, pero para diferentes parámetros, para diferentes valores de los parámetros. Sin embargo, lo que hemos visto para el punto P3 es que estábamos en las coordenadas mayúsculas, la Q mayúscula y la P mayúscula, que eran las que se permitían esos polos, y vemos que tenemos que realizar toda esta composición de transformaciones para llegar a un sistema regular, pero que es complicado. Volvemos a repetir el procedimiento y llegamos a un sistema regular que sigue siendo complicado. Realizando otra vez el procedimiento llegamos a un sistema algo más sencillo y repitiendo por última vez esa técnica de blow up, llegamos finalmente a los sistemas originales. Con el punto P4 pues ocurre algo similar, pero en esta ocasión bastante más complicado. No he incluido las transformaciones porque ya son muchas, resulta mucho más laborioso. Y tenemos pues que tenemos que realizar en un primer lugar en esta diapositiva, tenemos que realizar 5 veces la regularización del sistema para llegar a un sistema que es regular pero sigue siendo complicado. Volvemos a realizar la regularización del sistema, donde en esta ocasión estamos encontrando transformaciones que son bastante laboriosas, pero nuevamente ocurre algo bastante llamativo. A pesar de haber tenido que realizar estas 5 transformaciones y aquí estas 3 nuevas, que cada una de ellas es composición de otras transformaciones y son bastante complicadas, ocurre que al final, al volver a realizar todo el procedimiento, llegamos otra vez a los sistemas U1, V1, U2, V2. Es decir, si nos damos cuenta, todas estas transformaciones que van siendo laboriosas, donde estamos incluyendo los tweets y los blow-ups, toda esta composición de transformaciones que a nosotros pues, nos costó realizar todo este procedimiento y todos estos pasos, al final lo que vemos es que todas esas transformaciones, si las componemos, es una transformación muy sencilla. Es la misma que en un primer lugar nos llevaba a U1, V1 y U2, V2. Y ahora pues lo voy a mostrar. Aquí me he ido directamente a la 8ª iteración del procedimiento para el punto P4, donde hayamos tenido este sistema. Y es ya cuando realizamos esta última transformación, cuando llegamos al sistema U1, V1. Y claro, la primera transformación que teníamos para llegar a ese sistema, pues la podemos descomponer como todas esas transformaciones que hemos ido viendo. Y para el sistema U2, V2, pues ocurre algo similar. Y es que una transformación sencilla, pues hemos visto que se puede descomponer del siguiente modo, donde pues tenemos una gran cantidad de transformaciones. Bien, una vez que ya hemos llegado a esos sistemas diferenciales sencillos, pues lo que nos quedaría por ver es precisamente, después de haber alcanzado el objetivo de conseguir esas transformaciones que nos llevan a sistemas diferenciales más sencillos, pues tendríamos que ver cómo esos sistemas diferenciales vamos a llevarlos a la ecuación, vamos a conectarlos con la ecuación de Penrose. El sistema al que hayamos llegado, en un primer lugar, era este sistema de aquí, en coordenadas U1 y V1, el primero que mostré. Y claro, si en la primera ecuación despejamos V1, pues y sustituimos ese valor en la segunda ecuación, pues llegamos justamente a la siguiente ecuación de segundo orden. Bien, para el sistema U2, V2 tenía una estructura muy similar, entonces realmente pues podemos reducirla de una forma muy similar y por tanto estamos llegando a estas dos ecuaciones diferenciales de segundo orden. Si recordamos, la puse al principio de la presentación, la tercera ecuación de Penrose viene dada de la siguiente forma. Entonces, a simple vista, pues podemos ver cierta similitud entre ambas ecuaciones.
Lo único es pues, que para poder ver exactamente que se trata de la ecuación número 3, pues tenemos que realizar un cambio de variable y además reescalar la variable del siguiente modo. Vamos a reescalar la variable como z igual a 2 raíz de t y vemos que si hacemos ya ese cambio de variable con el reescalamiento, llegamos a la PLB número 3 para los siguientes parámetros. En el primer caso, y para la segunda ecuación, pues llegamos a la PLB número 3 para estos parámetros. Ahora bien, hemos reducido el sistema, si nos damos cuenta, el sistema que teníamos lo hemos reducido a la variable u sub 1. Si lo hubiéramos reducido a la variable v sub 1, que sería pues procediendo de forma similar, análoga, ocurre que a la ecuación que estaríamos llegando es de la siguiente forma. En esta ocasión ocurre pues que los dos sistemas u sub 1, v sub 1 y u sub 2, v sub 2 nos dan precisamente la misma ecuación diferencial de segundo orden y si recordamos la quinta ecuación de PNLB venía de la siguiente forma. Claro, en esta ocasión ya no vemos de forma tan directa esa conexión, pero se puede comprobar que realizando esta transformación, que es bastante más laboriosa que la que hayamos visto anteriormente, pues esta ecuación es la ecuación de PNLB número 5 para estos parámetros. Además, se conoce que de la ecuación de PNLB número 3 se puede ir a la ecuación de PNLB número 5 a través de la siguiente transformación. Por tanto, realmente vemos que la primera ecuación diferencial que hayamos conectado con la PNLB 3, pues realmente también la podemos conectar con la PNLB 5 y en esta ocasión para estos parámetros. Quiero hacer énfasis en algo y es que esas transformaciones que hemos ido eligiendo no tienen por qué ser únicas. De hecho, puede haber otras transformaciones que nos lleven de forma más directa a las ecuaciones, a sistemas sencillos. Puede ocurrir que por otro camino encontremos algo más directo. Y bueno, lo siguiente que nos planteamos fue intentar encontrar algunas otras transformaciones, alguna otra composición o un nuevo camino que nos llevara también a sistemas que fueran sencillos. Entonces, volvíamos al sistema que hayamos tenido para el punto P3 y vimos que si en esta ocasión pues, repetimos la primera regularización del sistema, pero cambiamos y ahora empezamos a realizar estas nuevas transformaciones que no coinciden con las anteriores, sino que son diferentes. Y vemos que realizando esas transformaciones, al final a lo que llegamos es a este sistema. Esta es la transformación, llegamos a un sistema regular, que en este caso es este sistema, que vemos que es similar a los que habíamos visto anteriormente, pero no es exactamente el mismo. Y ocurre nuevamente pues, que la composición de todas esas transformaciones es sencilla, simplemente es esta, y vemos que como tiene una estructura similar a las que hayamos visto antes, pues se puede llevar a una ecuación diferencial de segundo orden que pues también se puede conectar con la PLB número 3. En esta ocasión la transformación que hay que realizar pues es la siguiente. No es exactamente la misma que hayamos visto anteriormente, ahora hemos añadido este n cuadrado y el signo negativo, pero lo interesante es que nuevamente una transformación sencilla, que es esta de aquí, aunque a nosotros la hemos obtenido a través de una composición de muchas transformaciones, realmente una transformación muy sencilla nos estaba llevando el sistema original a un sistema que simplemente reduciéndolo nos da la ecuación de PNLB. Eso al final es la idea. Para el punto P4 pues ocurre algo similar y es que ahora encontramos otra serie de transformaciones, otro camino de transformaciones que nos van a llevar a un sistema, precisamente al mismo sistema que acabamos de encontrar partiendo del otro punto, realizando pues otra vez transformaciones muy laboriosas, llegamos al sistema.
¿Qué ocurre? Pues que nuevamente, aunque hemos tenido que hacer muchas transformaciones, para llegar a esa transformación sencilla, es una transformación bastante sencilla la que nos lleva a ese sistema que hayamos visto y que se puede conectar con la PLB3. También se puede conectar con la PLB5, como lo hemos visto anteriormente, pero ya por no añadir demasiadas cosas no lo he puesto. Y bueno, ya finalmente, para resumir lo que hemos tenido en el trabajo, pues principalmente que partíamos de un sistema diferencial verificado por los coeficientes de la relación de recurrencia a sub n cuadrado y b sub n de los polinomios de estabilidad generalizados, y vemos que realizando esta técnica de regularización de ese sistema diferencial, pues podemos llegar a en sistemas diferenciales que son más sencillos y que esos sistemas diferenciales son los que podemos reducir a la ecuación de Pinelli. ¿Qué pasa? Pues que el procedimiento para encontrar esa transformación pues, nos ha hecho pasar por una gran cantidad de transformaciones por el camino. Pero lo interesante es que aunque nosotros hemos pasado por muchas transformaciones, al final la composición pues, es una transformación muy sencilla. Entonces, realmente aplicando una transformación sencilla, ya tendría el sistema que puedes conectar con la PLB. Y ya pues hacer énfasis en que ese proceso de regularización iterada pues nos ha permitido encontrar esa composición de transformaciones. Para concluir, pues mostrar este trabajo ha sido enviado en este preprint a una revista para su consideración y pues las referencias clásicas de este método geométrico pues se basan en estos dos artículos de Okamoto. En este artículo de Takano es donde se introducían esa nueva transformación que era el twist, y comentar pues algunos trabajos recientes de Galina Philippuk y este artículo de Banachek y de Smet, que es donde se abordaban las propiedades de los polinomios de estabilidad generalizados. Pues hasta aquí era todo. Muchas gracias por vuestra atención y haberme escuchado. Hasta aquí era lo que quería contar. Muy bien, muchas gracias, Cristina. ¿Alguien tiene preguntas? ¿No? Yo tengo una pregunta, pero no es directa. Bueno, el mundo también, déjame terminar el mundo si quieres. Sí, tranquilo, si no tengo prisa. En el resultado que mostraste de Banachek, donde dice tú tienes una medida la perturbas en cierta forma, ¿no? Le pones una exponencial y sacas una relación como diferencial entre los polinomios. Ahí ¿sabes si hay alguna restricción en la medida esa misma? ¿Sabes si hay una restricción o nada más cualquier medida positiva en la recta real o tiene alguna cosa adicional ahí? ¿Sabes? Tiene que ser que la pueda escribir del siguiente. Sí, la medida original Ajá. solo tiene esa restricción. O sea, si tú realmente tu medida la puedes escribir de la siguiente forma, con z real, pues ya verificaría el resultado. Pero ahí por ejemplo, ahí casi no tienes el cursor. Sí. Una de las medidas no tiene z, ¿no? Esa No, z no debería. la original no tiene esa nueva variable y lo que tú haces a esa original que tenía, añadirle, Ajá. claro, El- este z es que es un error, claro, este z eso, no debe sí. estar, claro, Ajá. sí. Sí. Aquí sí está bien escrito, mira, en el siguiente lema, Eso, sí. aquí sí está bien, claro. Tú tienes la medida original Ajá. y tú a esa es a la que le añades esa perturbación, que es la exponencial, con el nuevo parámetro z. Entonces, esa ya medida nueva sí depende de z. Claro, aquí era una errata, es justamente. Sí, pero ahí, por ejemplo, el z sí tendría que ser, digamos, es que digamos, al final de cuentas, la medida esa nueva igual tendría que todos los momentos tener que existir. No quiere decir que, por ejemplo, si z fuera positivo, por ejemplo, la otra medida original tendría que tener un decaimiento más fuerte, ¿no? Para que alcance a compensar el crecimiento, ¿no? Porque si tú pones, por ejemplo, e a la x, e a la 4x, por ejemplo, que es una cosa que los momentos yo creo que al final de cuentas divergen, ¿no? Por la exponencial. El mu tendría que tener o sea, toda la medida
ya perturbada tendría que ser tal que los momentos existan, ¿no? Pero fuera Claro, de ahí, tienen que existir los momentos. Si la medida que has ajá, creado no verifica que los momentos existan, pues no va a poder ya aplicar. no se puede. Pero fuera de ahí puede ser cualquier cosa, ¿no? Cualquier soporte, no importa que sea acotado o no, ni nada. Sí, hasta donde yo entiendo, sí. O sea, Ah, hasta donde yo he utilizado, sí. Lo único es que tenga que tener esa garantía de que existan los momentos. ajá, Por lo ok. menos hasta donde yo he visto. Ah, muy bien, muy bien. Gracias. ¿Ibas a preguntar algo, Edmundo? Sí, sí, sí. Eh, eh, bueno, súper interesante la charla, Cristina. Me surgen un montón de dudas. Bueno, yo entiendo que esa perturbación es lo que llaman perturbación de tipo toda, ¿no? O algo así. El nombre, la verdad que no lo sé, pero a lo mejor sí. O sea, Sí creo que está relacionado, pero me pierdo. Creo que tiene que ver algo con sistemas integrables. Y igual que nosotros trabajamos que si perturbaciones de Christoffel cuando actúan sobre la medida, perturbaciones de Darboux, ¿no? Perturbaciones de Hieronymus. Aquí lo que se está es multiplicando como por esa exponencial y creo que a eso le llaman perturbación de tipo toda. Pero bueno, que no lo sé, la verdad. Una pregunta. O sea, es que estos son mogollón de transformaciones. O sí, sea, cuando empezáis, tú te coges, digamos, una medida. En este caso habéis cogido la de los Charlier generalizados, esta. sí. Pero, ¿cómo sabes que llegas o que tienes que llegar a una P3? Porque eso es una Claro, playa de ahí de transformaciones. en un ¿Está primer relacionado lugar, con la clase del funcional o sabes que tienes que apuntar a algo? no lo sabes, pero claro, ya tienes una intuición cuando, porque es verdad que hace falta muchas transformaciones partiendo del punto P3 y el punto P4. Pero cuando tú partías en un primer lugar, aquí en este sistema, este sistema ya se ve bastante sencillo. Entonces, tú cuando este lo reduces, lo tengo, a ver, un momento, voy a buscarlo aquí. Vale. Cuando tú reduces este sistema, llegas a esta ecuación. Y esta ecuación era la que, si nos fijamos con qué ecuación de PLB tenía conexión, esta ecuación de PLB es la número 3 y aquí sí que se ve rápido que Claro, sí, pueden sí, ahí sí se conectar. ve. Claro, la idea, o Pero, sea, la intuición es que para los otros sistemas va a tener conexión con la misma ecuación de PLB, pero para otros parámetros. Entonces, nosotros lo que buscábamos siempre era un sistema que lo pudiera reducir a la ecuación, porque ya tenía una intuición de que iba a ser esa PLB número 3, pero además lo que nos pasó interesante es que al sistema que tú llegabas era justamente, todas esas transformaciones al final te llevaban al mismo sistema diferencial que habías obtenido anteriormente. Entonces, si el sistema que habías obtenido anteriormente habías visto rápido que era una PLB 3 y luego también una PLB 5, aunque tú has tenido que hacer muchas transformaciones, como has llegado al mismo sitio, ese sistema también va a ser reducible a una PLB 3 porque es el mismo sí, sistema. eso sí lo entiendo. Sí, sí, Claro, sí. entonces, la primera intuición nos la daba el sistema sencillo y los sistemas complicados, pues simplemente, como nos dio la casualidad de que tenían estructuras similares a los últimos que hayamos llegado, pues por la estructura veíamos que iba a ser similar. Ya, sí, sí que entiendo. Y una pregunta, o sea, ¿por qué, por ejemplo, comenzar con estos Charlier? O sea, ¿por qué habéis comenzado con estos? O sea, porque sabíais que sí que existía. eh, Había estudios ya anteriores utilizando otras técnicas que ya estudiaban conexiones con las ecuaciones de Pinlevy. Entonces, pues nos pareció interesante intentar realizarlo del siguiente modo con el proceso de regularización. y para toda medida esto va a ocurrir. Eh, no es tan sencillo. O sea, lo que ellos describen hay unos artículos, porque nosotros no hemos quedado solo con una parte del proceso este geométrico que describen. Lo que se dice es que si se puede llegar, se llegará, pero tú no tienes la garantía de llegar. Claro, no tienes esa garantía de que lo va a conseguir. Ya. O sea, que el camino, pero el camino puede ser tremendamente largo, digamos. Como, bueno, Claro, aquí claro. ya a mí me Para, parece larguísimo. para este O sea, punto P4 se tuvieron que hacer todas estas transformaciones, que bueno, usando matemáticas, usamos tremendo. matemáticas, obviamente. Tremendo. La cantidad de transformaciones fue considerable. Sí.
Llegamos hasta un sistema número 45. Bueno, llegamos hasta un sistema 60, sí. Claro, es una locura. O sea, cualquier error en el medio te da Claro. al traste con algo Lo que en bueno, realidad puede existir pero lo bueno es y no lo... que tú puedes ir comprobando que lo estás haciendo Mm, bien, porque si vas comprobando las composiciones de transformaciones, o sea, si tú vas mm, componiendo, puedes ir verificando siempre que vas llegando a lo correcto si vas componiendo y comprobando. claro, ya, ya, sí, 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 sí. Pero sí que es Ok, bastante... ok, ok. Pues nada, nada, fenomenal. Muchísimas gracias. Bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, pues muchas gracias, Cristina, por tu charla, muy interesante. Muchas gracias a vosotros por escucharme. Y Muchas el gracias, Cristina. Gracias a vosotros. próximo mes tenemos, creo que es noviembre 8, a Luis Padierna, que es un investigador de la Universidad de Guanajuato, aquí en México, y va a hablar sobre aplicaciones de problemas ortogonales en máquinas de vector soporte. No sé exactamente si eso es machine learning o qué es eso. Sí, sí, sí. Las Entonces, máquinas de soporte vectorial estas, eso. que ya, bueno, ya Gustavo, ya te contaré. Y Ujú. Memo, ya os contaré, porque la verdad que estoy aprendiendo bastante de ella, con ellas. Y bueno, a ver si en pocos días la tengo ya programada en matemática.